Buenas noches, buenos días, buenas tardes, público televidente, fanáticos de la cura de los Rookie Izquierda. Muchas gracias por ese gran apoyo que nos han seguido dando. Hemos visto de cerca sus comentarios, hemos visto siempre sus aportes, hemos visto los temas que quiere que en cierto punto se debatan dentro de este escenario, y créanme que así los hemos escuchado. En el día de hoy venimos con un programa que obedece a esas inquietudes. Traemos a la primera dama, y qué dama, de qué calidad. Traemos una especialista en el tema que vamos a tratar. Quiero que le demos un fuerte aplauso que se siente en cada uno de los hogares de los que nos estén viendo, a la licenciada Meldrick Sánchez Pérez, quien es especialista dentro de la materia procesal penal, litigio estratégico, protección de derechos humanos. Es egresado igual que yo de la Escuela Nacional de Judicatura, y de igual forma forma, valga la redundancia, parte de ese grupo de maestros que dentro de los cuerpos castrenses se dedican a la formación estructural, legal de esos miembros del orden, y por eso quisimos traerla, porque le traemos un tema bastante importante. Vamos a darle un fuerte aplauso, señores. Meldrick, ¿qué tal? Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches, tarde, la mañana, ¿verdad? Vamos a verificar desde ese punto, desde el lugar donde la persona no están viendo y escuchando. Gracias por esta invitación. No, la que puede decir que el placer tiene que ser mío por estar aquí contigo, y más tratar este tema tan importante como el cual vamos a tratar en el día de hoy. Meldrick, como el tiempo es tan importante y ese recurso más valioso que tenemos los humanos, no vamos a perder el día de hoy. Queremos desnudarte, queremos sacarte todo el conocimiento que podamos tener en cuanto a un tema que ha impactado directamente a la sociedad dominicana, partiendo de diferentes razones, partiendo de las personas que se han visto involucradas en el mismo, de un joven con cierto tipo de patologías mentales decretadas y ya vistas por médicos desde hace tiempo, que lamentablemente en un sector de clase media alta, clase rica quizás, cometió hechos que le cegaron la vida a personas inocentes, y se ha visto ciertas discusiones en cuanto a la posibilidad de que sea procesado penalmente o no. Para eso queremos tu opinión, para eso queremos verificar dentro de este campo acumulativo de ideas las opiniones propias jurídicas, así como también conceptuales, del concepto de culpabilidad y del proceso, del tratamiento que le da el proceso penal dominicano a esas personas que quizás no tienen esa capacidad de discernimiento basado en patologías psicológicas como tal. Meldrick, para empezar rápido y que este público pueda escuchar, ¿de dónde viene el concepto básico de culpabilidad? ¿A qué se refiere para ti este aspecto dentro del eslabón de la composición de la teoría del delito? Primero debemos de verificar que esta es una de la composición, como bien tú has establecido, de la teoría del delito. ¿La culpabilidad qué es? La culpabilidad no es más que el reproche que se le hace a una persona que realiza un hecho, un acto típico y antijurídico. O sea, vamos a verificar de aquí exactamente qué realizó la persona y si esa acción que esa persona realizó es reprochable. Claro que sí. Es decir, que solamente se puede dictar la culpabilidad de una persona si realizó un acto que está contenido con la ley penal. Correcto. Entonces, dentro de los eslabones, yo voy a participar de igual forma en el tema, partiendo de que uno de los temas que más me fascina en cuanto a teoría del delito, tenemos primero la tipicidad, que de alguna forma u otra desnuda esos aspectos descriptivos, tanto del tipo penal, así como de los sujetos que interactúan como tal. Se divide en dos, tanto tipicidad objetiva como subjetiva, en cuanto a los aspectos de deseo de la persona de cometer alguna conducta o no. Tenemos la antijuricidad, que en un punto explicativo sería si existe una permisión por parte de la ley de esa persona realizar una conducta penal. Y tenemos entonces la culpabilidad, que se refiere únicamente, exclusivamente, tal como dijo la compañera, a dos aspectos descifrables, que es el primero, que esta persona pueda tener el nivel de destreza mental, el nivel de comprensión de que una conducta está prohibida o no, ¿cierto? Así es.
Y segundo, que pueda tomar cierto tipo de decisiones como tal en base a esta comprensión. Esta comprensión, de forma básica, existen parámetros específicos en cuanto a la teoría del delito que pudiésemos delimitar. Situaciones un poquito interesantes que tú pudiese decirnos. Bueno, debemos de establecer que del marco de la culpabilidad se desprenden varios elementos, varios objetivos. Y primero tenemos que hablar con respecto a la imputabilidad. Como anteriormente habíamos dicho, solamente es imputable la persona que comete el hecho. Bien, entonces de igual forma también tenemos que hablar con respecto a los conocimientos de antijuricidad, como tú bien explicaste en ese marco, de que la persona tenga conocimiento o haya tenido conocimiento de que esa conducta prohibida se encuentra marcada en la ley penal. Y evidentemente entonces también debemos de pasar con respecto a la ausencia de las causas de exculpación. Ok, perfecto. Entonces, dentro de un ámbito ya explicativo y más o menos desarrollando el tema un poquito más aplatanado para que las personas entiendan, podemos citar dos casos en que una persona en cierto punto no comprenda la norma, ya sea porque patológicamente sufre de alguna situación psicológica que no le haga tener esa comprensión de conocimiento de lo que está prohibido o no, y de igual forma tomar decisiones en cuanto a desarrollar una conducta que en cierto punto se limite a hacer o no de una acción. Y también tenemos a los menores de edad. A los menores de edad hay que verificar esa parte, porque cuando hablamos de menores de edad englobamos absolutamente todo. Hablamos de menores de 13 años, es que establece exactamente la ley. Entonces tenemos la parte legal ya estructural dentro de la República Dominicana que obedece a esos dos aspectos. La situación de imposibilidad de demencia y la situación de minoría de edad. Que también con respecto a la situación de demencia, no solamente entra las personas que tienen afectación de salud mental, también vamos a entrar ahí, en ese marco, las personas que tienen cualquier tipo de situación con respecto al alcohol. También. Ya eso es un tema un poquito más profundo. Dentro del marco legal dominicano, quisiera hacer un análisis ya un poquito internacional en base a normativas internacionales, así también como la normativa dominicana. Tenemos solamente 2 artículos dentro del Código Penal que más o menos pueden hacer alusión a la prescripción de la culpabilidad, no solamente como dentro de la teoría del delito, sino también ya como un aspecto normativo del mismo Código Penal. Tenemos ese artículo 64. El artículo 64 Exacto. y el artículo 66. El artículo 64 hace alusión a que... Con respecto a la demencia, que si una persona realiza cualquier tipo de acto u omisión teniendo una demencia, entonces esa persona no es culpable. Es decir, no puede ser reprochable esa conducta que ya todos sabemos que es típica, de que él es el sujeto activo, de que la realizó en contra de un sujeto pasivo, de que es una conducta penal, de que en cuanto a la antijuricidad no tiene ningún tipo de permisión por parte del Estado para realizarla, pero este tiene una condición mental que no le permite saber todo esto que dejamos atrás y que por ende no hay un reproche legal. Exacto. Y tenemos entonces de igual forma el artículo 76. Con respecto a los menores de edad, que instruye lo que es ya el Código de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde de aquí se desprende exactamente cuáles son los menores de edad que pueden ser declarados culpables o no con respecto a la acción, hecho, delito, crimen que está realizando. Y aquí el mismo Código del menor de edad establece claramente que son imputables a partir de los 13 años siguiente al cumplimiento del cumpleaños. Pero fuera de ahí, con respecto a los 13 años para abajo, estos menores de edad no pueden ser imputables. Entonces, para entrar a la comprensión de este aspecto bastante interesante que nos has dicho, entonces el artículo 66, cuando vamos a su lectura, vemos que únicamente dice que los menores de 18 años no pueden no pueden recibir un reproche como tal de la norma, pero este código es viejo. Todavía no sabemos si a la hora de usted ver este capítulo de este podcast se ha aprobado el nuevo Código Penal, exacto, pero el que está reciente hasta la hora, hasta el 2025, habla sobre esta situación de 18 años. Entonces entra en juego la ley 136-03, que sí crea dentro, como tú estableces, dentro del marco de protección de derechos fundamentales y un procedimiento especial,
sí crea entonces consecuencias para menores de edad por encima de los 13 años. De los 13 años. Sí. Pero vamos a aterrizar esto al caso específico que estamos trabajando. Exacto. Vamos a que las personas comprendan qué tiene que ver esto con el caso que mencionamos al principio. Según la narrativa de los abogados, tanto de las querellantes como de los defensores de esta persona, por una situación de respeto tanto a los familiares como a él, no vamos a mencionar ningún tipo de nombre, esta persona viene arrastrando un historial clínico de enfermedades patológicas mentales bastante graves, que todos sabemos que disminuyen de forma significativa la capacidad de comprensión. Pero vemos que de igual forma el Ministerio Público solicita medidas de coerción bajo tipos penales que, si lo verificamos de la tipicidad subjetiva, involucran dolo. Exacto. Y no toma esta posición de patológica psicológica en cuenta. Vemos comentarios del licenciado Miguel Valerio, quien representó a la parte querellante, donde establece que la situación de él, de estas patologías, hay que probarla sobre el proceso. Y vemos de igual forma unos defensores explicando de forma aguerrida la situación, el historial médico que ha tenido que obvio le produjo una disminución de esta capacidad. ¿Por qué ese Ministerio Público solicita medidas? ¿Por qué necesariamente la más gravosa? La más grave. Donde el mismo código te establece de que ese tipo de persona puede estar sujeto bajo una vigilancia de un psiquiatra, centro médico. ¿Y por qué entonces el juez, que es el encargado de la tutela de derechos fundamentales y que debe verificar esta cosa, de igual forma lo manda a prisión preventiva? ¿Cuál es tu opinión en base a estos puntos en específico que acabo de tocar? Lo primero es que yo entiendo de que sí, vamos a partir de los elementos de la medida de coerción. Bueno, va a decir si existe una causa probable para la imposición de una medida de coerción, pero lo que debemos de verificar es que obligatoriamente en esta etapa debe de intervenir un psiquiatra del INASIF para poder evaluar ya un registro médico que ha estado anteriormente. Si a partir del momento de la imposición de la medida es que empieza el plazo de la investigación y las proposiciones de diligencia que van orientadas a ese tipo de evaluación. Ahora, aparte de la prisión preventiva, también el numeral 3 del artículo 226 del Código Procesal Penal te establece claramente de que la persona puede quedar sujeta bajo vigilancia y que esa persona que esté como vigilante le dé seguimiento y le informe al juez el tratamiento o la evolución, mejor dicho, a la persona que está sometida a esta medida. Se pudo haber tomado otras medidas, porque a la persona le imponen una prisión preventiva en un centro de modelo, en este caso fue Anamuya, y que este centro tiene una condición y un apartado psiquiátrico. Pero vamos a verificar, ¿está condicionado el centro penitenciario en esa área psiquiátrica? Donde estamos verificando desde hace mucho tiempo de que hay pocos psiquiatras aquí en el país. Porque para hacer una evaluación nosotros tenemos que durar 2, 3, 4, 5 meses. Ahí hay un déficit. Edri, yo quizás no hago una crítica legal a la decisión del juez como tal, sí quizás la del Ministerio Público, porque entiendo que en esa facultad investigadora el Ministerio Público debe realizar investigación, claro, a cargo y a descargo. No podemos olvidar que este es un ciudadano dominicano, que el Ministerio Público de igual forma debe tanto lealtad procesal como de igual forma un debido proceso igualitario. Ahora bien, si lo vemos de la óptica de necesidad de cautela, y no solamente tratando de inmiscuirnos en la necesidad de cautela quizás por la posibilidad de sustraerse del proceso, de entorpecer la investigación como tal, o de hacer daño a las víctimas y a los testigos. Eso no, sino desde el punto de vista que muchos doctrinarios han tratado, y es la protección al mismo imputado. Es decir, que el mismo juez debe tomar como un punto para la imposición de una misma coerción
salvaguardar la integridad física del imputado. Y en este sentido, y viendo que pasó una situación de una persona que estaba siendo custodiado por sus familiares y se le salió de control, el mismo padre salió afectado de esto, ¿a dónde el juez se lo va a mandar? ¿Lo va a mandar de nuevo a su casa, por ejemplo? Que ya vimos que ese deber de vigilancia de los padres, y no echándole las cuevas a ellos, ni tampoco culpa a ellos, pero en este punto falló. Es un foco de peligro incluso para sus propios padres, ya los vimos. Necesariamente tenemos que verificar las posibilidades legales que el legislador le ha dado al juez. El legislador le ha dado al juez, y así como también las posibilidades materiales que se le han concedido para este poder, no solamente invocar normas, sino también para llevar el desarrollo. Me explico como tal. Usted mencionó un punto importante, que es la situación de Ana Moya. De que únicamente, de que lo mandaron porque allá que existe en cierto punto la posibilidad de tener los pabellones orientados a este tipo de personas. Pero usted sabe cuántos lugares hay de estos a nivel nacional, públicos, que forman parte de la Dirección General de Prisiones o del organigrama ya físico. Solamente hay 2 y 1 funcionando. Sí. ¿Cuál es la posibilidad que tuvo el juez de quizás cumplir con el voto de la norma, imponer una medida de seguridad y que esta medida de seguridad sea eficaz? ¿Usted más o menos está de acuerdo conmigo? ¿Tiene algún tipo de consideración en cuanto a esto? Partiendo no solamente de la obligación legal que tiene el juez, sino también de la material y adaptada a los hechos. ¿Había otra forma de este joven llevarlo a otro centro que él pueda salvaguardar su vida y que también pueda salvaguardar la vida de su entorno? Partiendo del mismo estado agresivo de este. ¿Usted entiende que sí? Sí. Lo que es que hay una situación, es que partiendo de los pocos, bueno, no vamos a hablar de pocos centros, es que no existen centros para ese tipo de situación. Anteriormente funcionaba el padre Villini para este tipo de situaciones, pero ya no se puede decir, bueno, vamos a enviar a esa persona con respecto al internamiento en ese centro. También había otro centro que fue clausurado. Ahora mismito lo único que nosotros tenemos... El del 28. El del 28, que está clausurado. Este hospital que está cerca de la Duarte, por aquí, la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Ese yo creo que era el Moscoso, cuando estaba de forma antigua, que tiene una unidad de igual forma. Psiquiátrica. Pero esto es en cuanto a tratamientos, no así como internamientos. No hay. No hay. No existe. No hay. Entonces... antes de que nosotros podamos de alguna forma u otra establecer algún tipo de criterio o de opinión respecto a la decisión de este juez, yo creo que también debe tomarse en cuenta las herramientas que este podía tener para poder salvaguardar la cautela que este caso ha dejado. Y también tenemos que tomarlo en cuenta, y es que con respecto al centro penitenciario, si tiene la capacidad de verdad para poder aguantar este tipo de casos así. Podemos decirlo, ambos fuimos defensores públicos. La defensa pública te da una formación y un tacto en cuanto a derechos fundamentales un poquito diferente. Quizá la sociedad, este tema es nuevo porque tocó a alguien de una clase social un poquito elevada, pero estos temas pasan diario. Tenemos jóvenes, adultos, niños que tienen patologías psicológicas deambulando en la calle y que son un foco de peligro para todas las personas que de alguna forma u otra coexistimos dentro de este escenario dentro de la República Dominicana. ¿Algún llamado a las autoridades? ¿Qué usted cree que pudiese mejorar esta situación, aparte del marco legal como tal? Tenemos un marco legal y tenemos una constitución. ¿Es falta de leyes? ¿Faltan leyes para eso? No, yo diría que es falta de políticas públicas. Sí. ¿Por qué las políticas públicas? Porque yo tengo una ley que me habla con respecto a las medidas de seguridad. El artículo 447 del Código Procesal Penal te lo dice. La medida de coerción con respecto para eso también te lo dice. Pero también tenemos una Constitución que ¿cuál es la función esencial del Estado? Proteger los derechos fundamentales y la dignidad
humana de la persona. Entonces, una persona que está bajo este ímpetu con respecto a este tipo de casos, evidentemente el Estado debe de abrir las puertas y buscar y realizar centros para que puedan estas personas entrar de manera directa cuando existen este tipo de casos. Hay que buscar más psicólogos, más psiquiatras. Bueno, serían más psiquiatras que psicólogos porque estos son los especialistas que se van a encargar de este tipo de personas que tienen en situaciones de salud mental. Dice un amigo mío que los psicólogos son para dar consejos, los psiquiatras para trabajar con patologías. Exactamente. Bueno, déjame decirte que yo estoy de acuerdo con lo que tu amigo ha establecido. Pero las políticas públicas tienen que abrirse, tienen que crear centros y que esos centros, si van a estar dentro de una penitenciaría, tienen que equiparlo. Porque no solamente es de buscar un pabellón, buscar unas camas, no. Hay que buscar el personal de la conducta, hay que buscar los medicamentos que se requieren, porque aunque sea una persona que esté privado de libertad de manera provisional, tiene una condición de salud mental establecida. Si mal no recuerdo, en el informe de niveles de hacinamiento que realizó la Defensa Pública dentro de las cárceles, del año 2023-2024, me tocó bastante un caso que no es particular, es una situación que se ilumina de muchos focos de iluminación a nivel nacional. Es simplemente un referente de un ciudadano en específico que ellos para crear ese nivel de sensibilidad social lo hicieron público, que estaba desnudo, estaba en un calabozo oscuro, tenía acceso a poder digerir sus propias heces fecales, no tenía ningún tipo de ayuda médica, ni desde el punto de vista ya de la salud física como desde el punto de vista de la salud mental, y que simplemente lo apartaron y a esperar que cumpla su condena y se muera. Hay violaciones graves de derechos humanos. Eso es digno. No lo es, no lo es. Hay grave violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque una persona que esté condenada o una persona que esté presa de manera provisional tienen derechos humanos. Lo único que se les restringe de manera provisional es el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, y a los condenados se les suma lo que es el sufragio. Pero después de ahí, toda persona que está presa tiene que estar en vivir de manera digna, tiene que tener una alimentación, tiene que tener agua, o sea, ingerir ese tipo de sustancia. Claro. Tiene que estar con medicamentos, que haya inclusive hasta centros médicos dentro de la cárcel, porque no solamente eso lo establece la ley con respecto a al sistema penitenciario, sino vamos a nivel internacional, sí, lo que dice la regla de Mandela. Las reglas mínimas. Y las reglas mínimas de Mandela también te habla con respecto al tratamiento a las personas que tienen condiciones de salud mental. Es una situación que lamentablemente hay que enfrentarla de frente. Consideraciones en cuanto al futuro del caso que estábamos hablando. ¿Entiendes tú que el Ministerio Público presenta una acusación basada en los tipos penales que presentó dentro de la medida de coerción? Yo entiendo de que en el transcurso de la investigación, si se puede probar exactamente de que esa persona tiene esa condición de salud mental, el Ministerio Público, partiendo del principio de objetividad, no debería de proceder a una imputación. Partiendo de este principio de objetividad y sabiendo nosotros los objetivos que puede ser el Ministerio Público, ¿entiende usted que lo haga? Sí, lo va a hacer. ¿No se lo dejarán todo entonces a los defensores de este imputado a los fines de que puedan en cierto punto probar este estado de demencia anterior a la realización de estas conductas criminales? Yo entiendo que partiendo, conociendo cómo se manejarían, que me disculpen los fiscales, que los quiero mucho, son compañeros en el sistema judicial, sí, pero presentarían, lamentablemente. Esto va a ser un... Y que sea el juez que decida. Sí. Un tema bastante grave desde el punto de vista social, que conmueve a todos. Sí. Hay una persona que falleció sin tener culpa de nada. Ese no fue su día, lamentablemente. Hay personas heridas que están debatiendo entre la vida y la muerte y merecen un respeto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, entiendo que las sentencias que vayan a evacuarse, ya sea en primera instancia, en la Corte, en la Corte de Justicia, Constitucional, en caso de...
Sí, existe violación, ¿verdad? Ojalá puedan edificar bastante Así desde el es. punto de vista doctrinal y jurisprudencial, ya que tenemos poca cosa. No se está prestando atención a los temas de salud mental. No debe verse la salud mental, este tipo de situaciones, como un tema de criminalidad, todo lo contrario. Y tengo esta misma opinión con los temas relacionados a las drogas. Debe verse desde el punto de vista de salud pública. Así es. A los adictos debe darse el mismo tratamiento que se le ve a este tipo de personas, tomando en cuenta de que la dependencia de una sustancia psicoactiva sí está demostrado que bajan tus niveles de comprensión. Sí, claro. Inclusive, partiendo de ese ejemplo que tú acabas de dar, en el Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, exactamente el 7º Juzgado de Instrucción tiene un programa de ayuda con respecto a la persona consumidores. Y estas cosas deben hacerse públicas. Así es. Y no solamente debería de estar un solo tribunal, deberían de estar todos los tribunales de la República Dominicana Alineados a esta partiendo situación. con respecto a ese programa de consumidores. Claro que sí, claro que sí. Bueno, el tiempo es bastante valioso, creo que se ha tenemos ido aprovechado. Señores, esta no va a ser la primera oportunidad, la primera ni la única vez que tendremos a Meldry por aquí. Vamos a tenerla bien de cerca, analizando otros temas de más o menos de su experticia. Bastante alegre porque sé que todos van a quedar bien nutridos en cuanto a este tema como tal. Y como repito, es la costumbre de este podcast que este tema sea un poquito más enfrentado desde el punto de vista social, que lo puedan digerir, que puedan las personas emitir sus comentarios aquí debajo y opinar, que esto no solamente sea para abogados, obvio. Nuestro target es el público de abogados, pero queremos también que usted como médico, usted como dominicano también pueda opinar. La sociedad Meldry, completa. últimas consideraciones y te dejo para que despidas. Bueno, entiendo que realizando una mejor programación aquí en nuestra sociedad con respecto a este tipo de situaciones, yo entiendo que vamos a avanzar, no solamente a nivel de justicia, sino también a nivel de salud. Porque la salud mental hay que ponerle mucha atención, lamentablemente. Se le está poniendo. Está No haciendo se lo le está necesario el poniendo. Estado, invirtiendo lo necesario para que No se le está. lamentablemente las personas de clase media y de clase alta sí tienen para costear tratamientos privados. Pero lo de No, la clase bueno. baja es imposible. Bueno, señores, muchísimas gracias. Esto ha sido todo y gracias, Meldry. Gracias a ti por la el apoyo. invitación.